Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado El Rabí Jesús y vamos a hablar acerca de cómo Jesucristo es el gran Rabí, el gran maestro que nos enseña y nos revela la verdadera educación, porque Jesús vino a mostrarnos no solamente los conceptos de lo que significa el Señor, pero también vino a revelarnos justamente quién es el Señor. Nos vino a mostrar su amor, su justicia, su misericordia y también su gran plan de salvación, y nos mostró de una forma palpable, tangible, a través de su propia vida. Por esto, comencemos el estudio esta mañana con oración, para que al ver su palabra podamos ser guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día, venimos a ti para pedirte que tú nos acompañes, nos dirijas, nos enseñes por medio del Espíritu Santo y que podamos ser guiados a la verdad, a conocerte mejor, a entender tu enseñanza y así ser transformados por tu gracia, ser imitadores tuyos, porque tenemos a Cristo en el corazón. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 1, versículos 1 en adelante, donde nos revela el apóstol Juan quién realmente es Cristo, por qué Cristo se convirtió, o mejor dicho, es el gran maestro, es el mayor rabí de este mundo. Comencemos allí en el versículo 1 y leamos lo que nos dice la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos como el apóstol Juan nos introduce a Cristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Nos presenta como Cristo existía desde la eternidad y que Cristo fue realmente el que creó todas las cosas. Cristo era la palabra de Dios. Cristo habló a lo largo de la historia a los hombres de fe, a los hombres espirituales que tuvieron la oportunidad de recibir revelación de Dios. Fue realmente Cristo el que otorgó esa palabra, porque Cristo es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia misma es la palabra puesta en letra, escrita para nosotros. Es decir, Cristo enseñó, nos habló a través de los profetas, y también cuando vino a la tierra, Él enseñó en una forma oral, directa, enseñó la verdadera palabra de Dios, nos enseñó la verdadera educación. Por esto el apóstol Juan hace un énfasis en que Cristo era realmente el verbo, la palabra que existía por la eternidad, y que a través de Cristo, a través de la palabra de Dios, se hizo todas las cosas, y sin Él nada de lo que está hecho fuese hecho. Por esto comprendemos, entendemos de que Cristo es esencial para nuestra existencia, para nuestra vida, y por eso Cristo es la luz de los hombres. Mas continuemos leyendo el versículo 5 adelante, que nos dice también el apóstol Juan sobre Cristo, por qué la palabra de Dios es tan importante para nosotros entender y vivir. Dice allí la palabra de Dios: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Vemos así como Jesucristo, como la palabra es la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la puede vencer. Esto nos muestra que si tenemos a Cristo, que si aceptamos su palabra, si aceptamos su vida en nosotros, no tendremos una vida de derrota. Al contrario, tendremos una vida de victoria, porque con Cristo todo es posible. Con Cristo podemos vivir una vida victoriosa, porque la luz de los hombres, la luz es Cristo, nos da justamente esa experiencia victoriosa. Nos impide ser derrotados, porque Cristo tiene el poder para cambiarnos, transformarnos y hacernos semejante a Él. Este es el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, y por esto el apóstol Juan hace este énfasis, introduce a Cristo con esa manera de que entendamos de que a través de Cristo todo es posible, porque Él es la luz de los hombres. Ahora veamos qué también pasó cuando el apóstol Juan nos revela cómo Jesucristo continuó siendo predicado primeramente por el Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista fue el precursor de Cristo y demostró que conocía quién era realmente el Señor. Dio una evidencia tangible de que este hombre, que esta palabra viva, tenía una misión importante. El versículo 6 en adelante nos dice lo siguiente: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
Es así como vemos como Juan el Bautista vino a señalar a Cristo, vino a testificar de Cristo, vino a apuntar a los hombres a la luz verdadera, a mostrarles el camino a Cristo. Y él fue aquel hombre que Dios usó como precursor de Cristo para preparar el camino, hacer posible que los hombres acepten a Cristo. Sin Juan el Bautista, quizás Juan, el apóstol, no hubiese aceptado a Cristo. Por eso Juan es realmente una pieza clave, importante en la presentación del Evangelio, porque él anunció al Mesías, él apuntó a los hombres al Cordero de Dios. Notemos qué pasó con esa luz, con Cristo al venir a la tierra. Versículos 9 en adelante nos dice la palabra de Dios siguiente. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Así vemos como Jesucristo, la luz del mundo, vino justamente a mostrarnos el amor de Dios, a alumbrarnos al conocimiento de la verdad, a revelar quién es realmente ese Señor Todopoderoso que dio todo por nosotros. Pero tristemente el mundo que Él formó, este planeta que Él hizo y su pueblo que Él escogió, no lo recibió, no lo aceptó, no quiso que su Mesías sea realmente Cristo. Prefirieron escuchar las tinieblas, quedarse en oscuridad y no aceptar la luz verdadera. Por esto Dios nos invita a nosotros ahora a realmente aceptarlo a Él, a conocerlo de corazón. Y así nos dice el versículo 12 lo siguiente. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es así como vemos como todo aquel que acepta a Cristo, que lo recibe, que cree en el nombre de Cristo, que acepta su palabra, que entiende y recibe al Señor en el corazón, es entonces declarado hijo suyo, es hecho su hijo, porque es transformado, es nacido de nuevo a una nueva experiencia, tiene un nuevo nacimiento, por eso es engendrado, no por voluntad de hombre, no es engendrado por varón, sino es engendrado por Dios, es decir, es transformado por su gracia. Cristo hace en nosotros una nueva criatura, nos da la oportunidad de tener una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente. El nuevo nacimiento es la experiencia de conocer a Cristo, es tener un conocimiento de Dios, es entender que Cristo vino a transformarnos, a hacernos semejante a Él, y por eso podemos, por su gracia, por el poder de Cristo, hacer las obras de victoria y vivir una vida diferente a la vida pecaminosa, porque Cristo habita en el corazón y nos transforma día a día más a su imagen. Así es como el apóstol Juan declara en el versículo 14 esta hermosa expresión de Cristo. Nos dice que Cristo es la encarnación de Dios, dice la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es así como el apóstol Juan declara que ellos contemplaron la gloria de Dios, contemplaron el carácter de Dios, miraron lo que significaba realmente esa gracia infinita, ese amor infinito, esa verdad pura y perfecta que es Cristo. Por esto Él nos invita, Cristo nos invita a aceptarlo en el corazón, a realmente recibirlo, a entender de que unidos a Él podemos ser instruidos en la verdad, que el gran maestro, este gran rabí, realmente vino a mostrarnos, a revelarnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo a través de una experiencia viva, de poder entender de que la unión con nosotros es verdadera, no solamente un concepto, una ideología, sino una realidad, que podemos ser transformados a una semejanza, ser hijos suyos en esta tierra, ser un representante de Cristo por medio de esa unión a Él. Por esto en este día me deseo de que podamos contemplar a Cristo, realmente afirmar nuestra fe en Él, que podamos recibir su luz para que Él pueda alumbrarnos de la verdad y que a través de la unión con Cristo podamos realmente vivir una vida feliz, contenta, llena de gozo en el corazón, porque tenemos a Cristo y eso es suficiente. Que Dios nos permita realmente enfocarnos en lo eterno, en lo espiritual y no en lo trivial, no en lo que perece, no en lo que sucede en este mundo, porque al final de cuentas Cristo es el que sostiene las cosas, Cristo es realmente el que nos afirma y el que nos puede dar la oportunidad, la experiencia de traspasar, de ser realmente sacados de esta experiencia de muerte a una experiencia de vida, y a través de la unión en Cristo podremos, aún en medio de la muerte, aún en medio de un valle de sombra oscura, podemos estar seguros porque Cristo está con nuestro lado, Cristo nos guarda y nos protege. Que Dios te bendiga y te guarde esta disminución. Espero que te mañana también aquí para seguir más de la palabra del Señor. Dios sea contigo. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.